Renacer de la ceniza. Una historia de humillación y triunfo. Hola a todos. Si esta historia les toca el corazón, por favor, denle un me gusta a este video. Y si quieren más relatos inspiradores sobre resiliencia, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahora, piensen en esto. ¿Qué harían si la persona que juró amarlos les humillara frente al mundo entero? ¿Se esconderían o saldrían a la luz más fuertes que nunca? Esta es la historia de Elena y de una noche que lo cambió todo en el Hotel Renacimiento de Cristal de Madrid. Un gesto audaz que congeló a Madrid. Las arañas de cristal del Hotel Renacimiento de Cristal relucían como estrellas congeladas, esparciendo una luz dorada sobre un salón de baile abarrotado de vestidos de seda y esmoquín a medida. Era la noche de la gran gala benéfica, el evento de la élite madrileña que todos habían estado esperando. Las risas resonaban, las copas de champán tintineaban, y todas las miradas se posaban en el anfitrión de la velada, Alejandro Torres, el multimillonario que todos envidiaban. A su lado, una despampanante y joven modelo, con un vestido carmesí, se aferraba a su brazo, pero los susurros eran más afilados que los violines que tocaban en un rincón. Todos sabían que Alejandro seguía casado. Su esposa, Elena Torres, no estaba por ninguna parte. Él sonreía, saboreando el escándalo que había provocado al exhibir a su amante en público, desafiando a la alta sociedad a juzgarlo. «Carla se ve más como una reina de lo que mi esposa jamás lo hizo», bromeó Alejandro con un grupo de inversores, provocando risas crueles. Para él, la humillación era un deporte. De repente, las grandes puertas al final del salón se abrieron. El silencio se propagó como un incendio forestal. Las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron a mitad de frase. En el silencio, unos tacones resonaron firmemente contra el mármol. Y ahí estaba ella, Elena Torres, con 6 meses de embarazo. Su mano descansaba sobre su vientre abultado, la otra agarrando un bolso de mano que brillaba bajo las arañas. Llevaba un vestido azul medianoche que caía sobre su figura con una elegancia serena, y su cabello estaba recogido en un simple moño. No necesitaba diamantes. El solo hecho de que hubiera venido, sola, radiante y entera, era la joya más impactante de la noche. La sonrisa de Alejandro vaciló. Su amante se tensó, sintiendo el cambio en el ambiente. Elena se detuvo en la parte superior de las escaleras. Sus ojos recorrieron la multitud antes de posarse en su esposo. Sus miradas se encontraron a través del salón. Para un hombre que había construido un imperio sobre la confianza, Alejandro de repente se veía muy pequeño. La orquesta siguió tocando, pero la gala había cambiado. Los invitados se inclinaron unos hacia otros, susurrando detrás de sus manos enjolladas. Algunos la miraban con lástima, otros con asombro. Las cámaras comenzaron a parpadear. Elena respiró hondo, su corazón latiendo, su bebé pateando como si la estuviera animando a seguir adelante. Descendió los escalones lenta y deliberadamente. Cada paso era una declaración. Alejandro Torres había pasado meses escondiéndola. Pero esta noche, bajo las luces más brillantes, Elena había llegado y estaba a punto de cambiarlo todo. De los sueños de Segovia a las sombras de Madrid, antes de las arañas de cristal, antes de los susurros de escándalo, Elena Torres había sido solo una mujer que creía en los cuentos de hadas. Creció en un hogar modesto en Segovia, la hija mayor de un maestro de escuela y una enfermera. La vida era sencilla, pero llena de amor. Elena había soñado con ser arquitecta,
dibujando casas en trozos de papel, imaginando un futuro en el que no solo construiría estructuras, sino también una familia arraigada en la confianza. Ese sueño pareció hacerse realidad el día que conoció a Alejandro Torres. Era 8 años mayor, y ya era una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas madrileñas. Su encuentro fue casi cinematográfico, en una subasta benéfica de arte, donde ella era voluntaria. Alejandro entró con una confianza impecable, pujando extravagantemente por un cuadro que Elena había admirado. Al final de la noche también estaba pujando por su atención. La cortejó con el encanto de un hombre que siempre conseguía lo que quería. Las flores aparecían en su oficina, notas manuscritas en su puerta, promesas susurradas de un futuro lleno de lujo. Y por un tiempo, fue hermoso. Su boda fue el tipo de espectáculo que salpicó las revistas de papel cuché. Elena con encajes y perlas, Alejandro con un esmoquín que brillaba bajo los flashes de las cámaras. Su ático con vistas al Parque del Retiro era un palacio de cristal, donde Elena pensó que su felices para siempre había comenzado. Los amigos la envidiaban, los extraños la admiraban. Ya no era Elena de Segovia, era la señora de Alejandro Torres, esposa de un hombre que aparecía en las portadas de revistas de negocios. Pero lo que el mundo no veía era lo rápido que el amor puede pudrirse cuando el orgullo y la vanidad toman su lugar. Alejandro se avergonzaba de sus raíces modestas. La corregía en las cenas cuando usaba palabras sencillas. Ponía los ojos en blanco cuando usaba el mismo vestido 2 veces, y con el tiempo, dejó de invitarla a eventos por completo. «Ya no encajas en la imagen», le espetó una vez cuando ella le preguntó por qué no estaba en la lista de invitados para una gala. El corazón de Elena se rompió por primera vez. Pero se hizo añicos por completo la noche en que descubrió que estaba embarazada. Había esperado que Alejandro la levantara de alegría, que hablara de habitaciones de bebé y nombres. En cambio, su rostro se endureció. «Mantendremos esto en silencio», dijo fríamente. «El embarazo no se lleva bien con los inversores. Te hace parecer frágil». Esa fue la palabra que usó para borrarla. Durante 6 meses, Elena vivió en las sombras. Alejandro iba a galas, posaba con modelos, sonreía para las cámaras. Ella se quedaba en casa, acunando su vientre en crecimiento, decorando un cuarto de bebé sola. Las revistas especulaban sobre el nuevo amor de Alejandro, y Elena quedó reducida a susurros y lástima. Sus únicas compañeras eran los suaves golpes de su hijo no nacido y el dolor de la traición. Las noches eran lo peor. Se desplazaba por las redes sociales, viendo a Alejandro en esmoquín junto a mujeres cubiertas de diamantes, mientras ella se sentaba en pijama con los tobillos hinchados, preguntándose cómo el amor se había convertido en humillación. Sin embargo, dentro del dolor, se encendió un fuego. Elena recordó a la chica que dibujaba casas, que creía que podía construir su propio futuro. Se presionó la mano contra el vientre y susurró: «No somos débiles, no nos quedaremos escondidos». Entonces, cuando llegó la invitación a la gala benéfica, una tarjeta con relieve dorado y el nombre de Alejandro en la cabecera, Elena tomó una decisión. No sería borrada. No permitiría que su hijo creciera a la sombra de la vergüenza. Encontró un vestido, simple pero imponente, y se preparó para regresar al mundo que Alejandro le había robado. Y ahora, aquí estaba, de pie bajo las arañas de cristal, la chica de Segovia renacida. Ya no era frágil, ya no estaba escondida. Estaba lista para enfrentar al hombre que la había traicionado y a la sociedad
que había observado en silencio. La humillación a la vista del mundo. Alejandro Torres había perfeccionado el arte de las apariencias. Para el mundo, era el chico de oro de las finanzas, astuto, pulido, intocable. Pero debajo de la superficie reluciente yacía un hombre consumido por la vanidad. Y nada alimentaba más esa vanidad que presumir de la joven modelo que se había convertido en su sombra, Carla Soto. Carla apenas tenía 23 años, con piernas interminables, labios pintados y un talento para la risa que era lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Llevaba seda carmesí como una armadura, el tipo de vestido que exige atención. Y Alejandro se deleitaba con cada mirada que ella atraía, gala tras gala. Ella se aferraba a su brazo como un accesorio más valioso que cualquier reloj. Para él, ella era la prueba de que aún era deseable, poderoso, joven. La tragedia no era que Alejandro tuviera una amante, era que la exhibía tan abiertamente como si desafiara a su esposa a oponerse. Pero a Elena ni siquiera se le dio la oportunidad. Él nunca la invitó, ni a las subastas, ni a las fiestas en yates privados, ni siquiera a las galas de vacaciones que ella misma había ayudado a organizar. «Solo me ralentizarás», le dijo cuando ella le rogó que la dejara asistir a una. Los inversores no quieren ver un vientre hinchado. Quieren glamour. Quieren fuego. Esas palabras marcaron a Elena como una cicatriz. Se sentaba sola en su ático, desplazándose por los titulares que gritaban el nombre de Alejandro, viendo foto tras foto de él de pie, Carla pegada a su lado. La prensa llamaba a Carla su musa. Los comentaristas susurraban sobre su nuevo comienzo. Elena, su esposa, la madre de su hijo no nacido, era tratada como si no existiera. La crueldad fue más profunda. Alejandro no solo la escondió, sino que se burló de ella. En una cena privada con inversores que un periodista escuchó, Alejandro se había reído. «Mi esposa está demasiado ocupada tejiendo ropa de bebé para entender los negocios de verdad». El comentario llegó a las columnas de chismes envuelto en humor, pero Elena sintió el aguijón. Ella había sido la que revisó sus propuestas, la que mantuvo su agenda cuando él recién comenzaba. Ella fue la que había creído en él antes de que el mundo supiera su nombre. Y, sin embargo, él la borró con una sola burla. Carla hizo su papel a la perfección. No era tímida al marcar su territorio. Publicaba fotos filtradas desde el balcón del ático de Alejandro, desde el asiento trasero de su coche, incluso desde su jet privado. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y también Alejandro. Él lo alentaba, sonriendo a su lado en esas fotos, como si exhibir su traición fuera una insignia de honor. Lo que él no se dio cuenta fue que cada publicación, cada risa, cada cruel desprecio era combustible para el fuego silencioso de Elena. Se mantuvo en silencio, no porque fuera débil, sino porque estaba planeando. Porque a veces, la respuesta más poderosa no es la ira, es la paciencia. La noche de la gala benéfica se suponía que era el triunfo de Alejandro. Tenía la intención de pasear a Carla por el salón, brindar con champán, cerrar tratos, deleitándose con la admiración. Se había jactado ante sus colegas días antes. Para el final de la noche, Carla será la única mujer que cualquiera recordará. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Alejandro estaba de pie bajo las arañas, riendo demasiado fuerte, su mano deslizándose posesivamente a lo largo de la cadera de Carla,
No tenía idea de que las puertas estaban a punto de abrirse. No tenía idea de que Elena, la esposa que pensó que había escondido para siempre, pisaría el centro de atención. Y cuando lo hizo, los cimientos de su imperio cuidadosamente construido comenzarían a agrietarse. Porque por primera vez en meses, Elena no era solo la mujer que él traicionó. Era la tormenta caminando directamente hacia él. La batalla de la dignidad, cuando el mundo brillante de galas y cámaras de fotos le cerró las puertas. Elena Torres se quedó en silencio. Su ático, una vez un símbolo de triunfo, se convirtió en su prisión. Las paredes de cristal ofrecían vistas del Parque del Retiro, pero solo le recordaban lo pequeña e invisible que se sentía en una ciudad que nunca notó su ausencia. Los días se volvían noches, y las noches en mañanas llenas de soledad. Mientras Alejandro se deleitaba con risas empapadas de champán, Elena se sentaba en casa con los tobillos hinchados, aferrada a una taza de té tibio. Intentaba distraerse con los planes del cuarto del bebé, hojeando catálogos de cunas y móviles, susurrando nanas al bebé que crecía dentro de ella. Pintó las paredes de un suave azul con sus propias manos, imaginando un refugio de calidez donde su hijo sería amado, incluso si su padre se había vuelto frío. Pero el silencio era cruel. Cada vez que el teléfono de Elena vibraba con alertas de noticias, veía a Alejandro sonriendo junto a Carla. Los titulares los pintaban como la pareja del momento de la ciudad. Sus fotografías salpicaban los sitios de chismes. El nombre de Elena había desaparecido. En los susurros se la conocía como la esposa olvidada. A veces escuchaba a conocidos sentir lástima por ella. Pobrecita, sola y embarazada, debe ser miserable. Las palabras cortaban su orgullo. La humillación cortó aún más profundo cuando se atrevió a confrontar a Alejandro. Una noche, le preguntó suavemente, ¿por qué no puedo estar a tu lado? Él ni siquiera levantó la vista de su vaso de whisky. Porque no eres lo que la gente quiere ver, dijo sin rodeos. El embarazo es desordenado, no vende el éxito. Su crueldad era casual, casi aburrida. Elena se retiró al cuarto del bebé esa noche, presionando su rostro contra una pequeña manta que había doblado. Las lágrimas empaparon la tela mientras le susurraba disculpas a su hijo no nacido. Lo siento, pequeño. Te mereces más que esto. El dolor no era solo emocional, era físico. El estrés le provocaba calambres agudos que la asustaban. Sola, se aferraba a su vientre, rezando para que su bebé se mantuviera a salvo a pesar de la tormenta dentro de ella. Quería llamar a Alejandro, pero sabía la respuesta. No vendría. Su prioridad no era su salud, sino el brillo de su reputación. La soledad se hizo más pesada con cada foto de gala, cada cruel susurro. Sin embargo, en medio de la tristeza, la fuerza de Elena comenzó a formarse. Leyó historias de mujeres que reconstruyeron sus vidas después de la traición, que convirtieron el dolor en poder. Empezó a escribir un diario, llenando páginas con confesiones crudas. No soy débil, no soy invisible, no soy prescindible. Aún así, el mundo no dejaba de recordarle su humillación. Los repartidores de comida sonreían cuando reconocían su nombre. Antiguos amigos la evitaban en los almuerzos, con miedo de tomar partido. Y sin embargo, ella soportó todo en silencio, protegiendo a su hijo con cada pizca de resiliencia que le quedaba. Las noches tranquilas de Elena se convirtieron en ensayos para el coraje. Se paraba frente al espejo, practicando la mirada que tendría si alguna vez se enfrentara a Alejandro en público de nuevo.
calmada, firme, entera. Se susurraba promesas a sí misma. No llorarás frente a él. No bajarás la cabeza. El silencio de su ático ya no se sentía como una derrota. Se convirtió en una forja, moldeando su dolor en armadura. Por cada lágrima que derramaba, se hacía un poco más fuerte. Por cada insulto susurrado a sus espaldas, se mantenía un poco más erguida. Y cuando llegó la invitación con relieve dorado a la gala benéfica de lujo, Elena lo entendió. Esto no era solo un evento, era su momento. El mundo que la había olvidado estaba a punto de recordar su nombre. La entrada triunfal, la invitación con relieve dorado se posó en la encimera de mármol de Elena como un desafío. La gala benéfica de lujo, organizada por el propio Alejandro Torres, prometía una noche de glamour y poder. Durante semanas, ella había sido invisible, borrada por la arrogancia de su esposo y los susurros de la ciudad. Pero esa tarjeta brillaba como una puerta, atreviéndola a salir de las sombras. Al principio, Elena dudó. Cada recuerdo de humillación se aferró a su corazón. Se imaginó la sonrisa burlona de Alejandro, la risa de suficiencia de Carla, los ojos de los extraños diseccionando cada uno de sus defectos. El miedo presionó contra su pecho, susurrando que debía quedarse en casa, segura en su capullo de silencio. Pero luego sintió la patada de su bebé, aguda, insistente, como un recordatorio de que ya no vivía solo para ella. Su reflejo en el espejo contaba la historia de una mujer que había sido rota, sí, pero no destruida. La suavidad del embarazo enmarcaba su rostro con una nueva fuerza. Las leves sombras bajo sus ojos no eran signos de debilidad. Eran cicatrices de batalla por la supervivencia. Por primera vez, Elena no vio a la esposa olvidada, sino a la mujer que podía reescribir su propia historia. Comenzó a prepararse con un propósito. No más lágrimas, no más escondites. Visitó una boutique recomendada por una amiga y encontró el vestido que le hablaba al alma. Satén azul medianoche que fluía como el coraje líquido, elegante, pero imponente. La costurera lo ajustó con cuidado alrededor de su vientre en crecimiento, susurrando, «Pareces una reina». Por primera vez en meses, Elena lo creyó. Su transformación no se trataba solo del vestido. Programó un masaje prenatal, se tomó el tiempo para cuidar sus pies hinchados y se peinó en un moño clásico que enmarcaba su rostro decidido. Cada paso de la preparación se sintió como desprenderse de otra capa de vergüenza. Elena ensayó su entrada. Se imaginó entrando en el salón de baile, con la cabeza en alto, sin inmutarse. Practicó su respiración, firme y tranquila, para que su bebé sintiera su coraje en lugar de su miedo. Por la noche, le susurraba a su hijo no nacido, «Somos más fuertes que su traición, no seremos escondidos». El punto de inflexión llegó cuando abrió un cajón y encontró la foto de su día de bodas. Ahí estaba ella, sonriendo junto a Alejandro, ingenua y esperanzada. Por un momento, la tristeza amenazó con ahogarla, pero luego rasgó la foto por la mitad, sus manos firmes. Ese capítulo había terminado. No entraría en la gala como la esposa desechada de Alejandro. Entraría como Elena Torres, la mujer que se negó a desaparecer. La noche de la gala. Mientras su coche se acercaba a la reluciente entrada del Hotel Renacimiento de cristal, el corazón de Elena latía con fuerza. Podía escuchar la música que salía por las puertas, ver las cámaras parpadeando en una tormenta de luz. Agarró su bolso, apoyó una mano protectora sobre su vientre y respiró hondo. Este era su momento, no solo por venganza,
sino por dignidad, por su hijo, por cada parte de sí misma que Alejandro había intentado borrar. No solo estaba asistiendo a una gala, estaba reclamando su voz. Y cuando esas grandes puertas se abrieron, Elena supo que el mundo no la vería como una víctima, sino como la tormenta que Alejandro nunca vio venir. El veredicto final. La tensión en el salón de baile del Renacimiento de Cristal había llegado a un punto de quiebre. Los invitados que una vez habían orbitado a Alejandro Torres ahora se demoraban en los bordes, su curiosidad magnetizada por la visión de Elena, de pie junto a Sebastián Navarro. Alejandro podía sentir el suelo temblando bajo él. Durante años, había controlado la narrativa, doblando la percepción a su voluntad. Esta noche, ese control se le escapó entre los dedos, y sus instintos le gritaban que lo recuperara. Se acercó, arrastrando a Carla, su voz lo suficientemente alta para que la multitud la escuchara. «Bueno, esto es conmovedor», se burló, sus ojos yendo de Elena a Sebastián. «Mi esposa finalmente ha decidido salir de su escondite, y convenientemente, se ha encontrado un nuevo patrocinador». Su sonrisa burlona se amplió, cruel y calculada. «Dime, Elena, ¿es por eso que viniste esta noche? ¿Para rogar que alguien más te mantenga ahora que eres demasiado pesada para valerte por ti misma?» Los jadeos se extendieron por la multitud. La crueldad de sus palabras era desnuda, vulgar. Carla se pegó a su lado, pero incluso ella parecía incómoda, como si Alejandro hubiera cruzado una línea que no esperaba. El corazón de Elena latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, sus ojos fijos en Alejandro. «No vayan aquí a rogar», dijo, su voz tranquila, resonando en el salón como una campana. «Vine aquí a recordarte que existo, que existimos». Miró brevemente su vientre redondeado, luego de vuelta a Alejandro, su mirada más afilada que el cristal. El salón de baile se quedó en silencio. Alejandro se rió demasiado fuerte, desesperado por recuperar el dominio. «¿Existir? Elena, no eres más que una sombra de este mundo. Ya no perteneces aquí. Esta gente», señaló a los invitados relucientes, «no respeta la debilidad. Y eso es todo lo que siempre has sido». Antes de que Elena pudiera responder, Sebastián se adelantó. Su voz era medida, pero llevaba el peso de una autoridad que nadie se atrevía a ignorar. «Cuidado, Alejandro», dijo, su tono tranquilo pero con un filo de acero. «Cada hombre en esta sala sabe que la medida del poder no es lo fuerte que te jactas, sino cómo tratas a las personas más cercanas a ti». Un murmullo se elevó de la multitud. Alejandro se puso rígido, su rostro enrojecido. «Esto no es asunto tuyo, Navarro». Los ojos de Sebastián no vacilaron. «Cuando paseas a tu amante como un trofeo y denigras a tu esposa embarazada en público, lo conviertes en el asunto de todos. Y esta noche, parece que toda la sala está mirando». La verdad cayó pesada. Las cámaras parpadearon, los invitados susurraron, y la fachada de Alejandro comenzó a desmoronarse. Había venido a la gala esperando dominar los titulares con su encanto y su amante. En cambio, estaba siendo desmantelado, pieza por pieza, frente a las mismas personas cuya aprobación más anhelaba. Elena sintió una oleada de gratitud hacia Sebastián, pero más que eso, sintió que la fuerza se encendía dentro de sí misma. Ya no necesitaba esconderse. Ya no necesitaba bajar la cabeza. Las palabras de Alejandro no podían borrar su dignidad, a menos que ella se lo permitiera. Y esta noche, ella se negó. Levantó la barbilla, su voz firme.
La debilidad no es llevar vida dentro de ti, Alejandro. La debilidad es tener tanta vergüenza de la verdad que intentas enterrarla. La multitud estalló. No con aplausos, sino con el inconfundible zumbido del juicio cambiando. Por primera vez, Alejandro Torres parecía acorralado. Y Elena Torres, la mujer que él había desestimado como frágil, se encontraba en el centro del salón de baile, entera. La derrota del titán. La tensión en el salón de baile era sofocante. Los invitados sorbían champán, que ya no saboreaban, sus ojos yendo entre la mandíbula apretada de Alejandro y el desafío sereno de Elena. Los susurros se habían convertido en un zumbido bajo, como abejas rodeando una colmena lista para estallar. Y entonces, a través de la multitud, vino una figura que llevaba su propia gravedad. Sebastián Navarro. Era el tipo de hombre que no necesitaba presentación. Alto, de hombros anchos, impecablemente vestido con un esmoquín negro a medida. Sebastián era el multimillonario que los inversores respetaban y los rivales temían. Rara vez asistía a eventos públicos, prefiriendo operar en las sombras, donde su influencia se extendía por todas las industrias. Así que cuando apareció en la gala de Alejandro, todas las cabezas se giraron. Su sola presencia podía mover los precios de las acciones al día siguiente. Pero no se acercó a Alejandro. Se acercó a Elena. Cruzando el salón de baile con una autoridad tranquila, Sebastián ignoró las copas de champán y las manos extendidas de los ejecutivos desesperados por su atención. Sus ojos estaban fijos solo en Elena, y cuando la alcanzó, ofreció la más pequeña de las sonrisas, cálida y genuina. Elena Torres, dijo claramente, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por los que se demoraban cerca. Ha pasado mucho tiempo. Elena parpadeó, aturdida. Recordaba a Sebastián de años atrás, cuando Alejandro todavía se abría camino en la escalera financiera. Sebastián había sido un conocido lejano, un hombre con el que había hablado brevemente en cenas, siempre impresionada por su inteligencia tranquila. Ella no lo esperaba esta noche, y mucho menos de pie a su lado. El rostro de Alejandro se drenó de color. «Sebastián», balbuceó, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa. No sabía que venías». Sebastián desvió su mirada hacia Alejandro, fría y sin pestañear. «Él no me invitó». Luego volvió a mirar a Elena, su tono suavizándose. «Pero escuché susurros sobre alguien que valía la pena ver». El salón de baile estalló con una inhalación colectiva. No eran solo las palabras, era el peso detrás de ellas. Al reconocer a Elena tan públicamente, Sebastián había cambiado la dinámica de poder en un solo movimiento. El agarre de Carla en el brazo de Alejandro vaciló. Ella también podía sentirlo, el equilibrio inclinándose. La amante de carmesí, de repente, era invisible al lado del brillo tranquilo de la mujer que Sebastián Navarro había elegido para acompañar. Elena, firme a pesar del torbellino dentro de ella, inclinó la cabeza cortésmente. «Es bueno verte de nuevo, Sebastián». Él extendió su brazo. «¿Puedo?» Por un latido, Elena dudó. Luego colocó su mano en su brazo, sus dedos descansando ligeramente sobre la fina lana de su esmoquín. El gesto fue simple, pero el simbolismo era innegable. No estaba sola. Ya no. A su alrededor, las conversaciones estallaron como petardos. «¿Viste eso? Navarro está con ella. Esto cambia todo». La compostura de Alejandro se agrietó. Su sonrisa tembló, su mandíbula apretada. Se inclinó hacia Sebastián, su voz baja, pero aguda. «¿Qué estás haciendo exactamente?»
La respuesta de Sebastián fue medida, casi casual, pero con un filo de acero, reconociendo a la mujer que merece respeto, algo que parece que has olvidado. Fue una daga entregada con elegancia y cortó a Alejandro más profundo que cualquier escándalo, porque en ese momento, sus invitados, sus inversores, sus supuestos aliados, todos ellos vieron la verdad. Alejandro Torres había intentado borrar a su esposa. Sin embargo, aquí estaba, radiante y digna, y ahora protegida por uno de los hombres más poderosos de la sala. Elena sintió que su bebé se movía dentro de su vientre, como si hiciera eco de la fuerza que fluía por sus venas. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba renaciendo. Y con Sebastián a su lado, la noche apenas comenzaba. Un silencio envolvente. La confrontación había sacudido la sala, pero Alejandro Torres no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota, especialmente no frente a los mismos inversores que alimentaban su imperio. Su orgullo, magullado y sangrando, se esforzó por reafirmarse. Pegó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, levantó su copa y la chocó contra la torre de champán, con una agudeza que cortó a través de los susurros. «Damas y caballeros», exclamó, su voz elevándose sobre el zumbido de la conversación. Lo que acaban de presenciar es un desafortunado drama familiar. Pero no confundamos los asuntos personales con los negocios. Esta noche, estamos aquí para celebrar el progreso, la innovación y el futuro. Señaló a Carla, tirando de ella cerca. Y esta hermosa mujer, es parte de ese futuro. La multitud se movió incómodamente. Su intento de cambiar de tema era transparente, pero Alejandro siguió adelante, desesperado por recuperar el control. Se acercó a un grupo de miembros de la junta directiva, bajando la voz lo suficiente como para sonar conspirador, pero lo suficientemente alto para que otros escucharan. Elena siempre ha sido frágil, dulce, sí, pero frágil. Ella no entiende este mundo, nunca lo ha hecho. Todos me conocen, me han visto ganar. No dejen que una entrada dramática los distraiga de lo que realmente importa. Sus palabras se extendieron como humo por el salón de baile. Unos pocos inversores le susurraron, probando su narrativa. «Ha entregado ganancias», murmuró uno. Otro, menos convencido, respondió. «Pero humillar a tu esposa en público, ¿qué más esconde?» Alejandro ignoró la duda, reuniendo a quien podía. Señaló a Elena con un teatralismo despectivo. «Ella quiere simpatía, ese es su juego. Pero la simpatía no construye imperios, no protege sus acciones, ni hace crecer sus carteras. Confíen en mí, caballeros. Alejandro Torres sigue siendo el nombre que garantiza retornos». Elena, de pie a unos metros de distancia con Sebastián a su lado, escuchó cada palabra envenenada. Su pecho se apretó, no con miedo, sino con furia. Durante años, ella había sido la arquitecta silenciosa detrás de las propuestas pulidas de Alejandro, la que detectaba fallos en los contratos, la que le recordaba los riesgos que él fingía haber calculado solo. Y ahora se atrevía a pintarla como ignorante, como débil. Sebastián se inclinó hacia ella, su voz baja pero firme. «Déjalo hablar. Cuanto más habla, más les muestra quién es realmente». Elena asintió, aunque sus manos temblaban contra su bolso. Sabía que Sebastián tenía razón. Aún así, dolía ver a Alejandro torcer la realidad con tanta facilidad. Verlo encantar a hombres que una vez la habían elogiado en las cenas y ahora desviaban la mirada como si fuera un inconveniente. Pero la marea no estaba totalmente a favor de Alejandro. Mientras se jactaba de su visión,
Más ojos comenzaron a volver a Elena, la mujer que se había mantenido firme contra la humillación, que llevaba vida dentro de ella mientras enfrentaba la traición de frente. Su silencio ahora tenía más peso que sus palabras ruidosas. Alejandro, sin embargo, confundió los murmullos con la victoria. Levantó su copa de nuevo, sonriendo. Por el futuro de Inversiones Torres. El brindis resonó huecamente, un aplauso disperso rompiendo la tensión, pero sin repararla. Debajo de las arañas de cristal, las fallas se profundizaron. Alejandro creía que estaba apretando su control sobre el poder. Lo que no se dio cuenta fue que su desesperado intento había revelado algo fatal. Su miedo. Y el miedo, una vez expuesto, era una grieta que ningún imperio podía sobrevivir. La fragilidad de la fuerza. El salón de baile palpitaba con las réplicas del colapso de Alejandro. Los invitados que una vez habían orbitado a su alrededor ahora se alejaban, con la curiosidad magnetizada por la visión de Elena de pie junto a Sebastián Navarro. Durante meses, ella había cargado con la humillación y el silencio, soportado la soledad detrás de paredes de cristal y aguantado el aguijón de ser borrada. Esta noche, ella había dicho su verdad, y el mundo la había escuchado. Pero a medida que el peso del momento se asentaba, la tensión que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzó a desvanecerse. Sus rodillas temblaron. Los aplausos, las miradas, los flashes de las cámaras, todo era demasiado. Se había preparado para sobrevivir a la crueldad de Alejandro, pero nunca se había preparado para lo que se sentiría la victoria. Su pecho se apretó, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. No eran las lágrimas amargas de la tristeza que habían empapado sus almohadas noche tras noche, sino lágrimas que llevaban algo nuevo, algo más ligero. Sebastián, de pie cerca, notó el cambio. «Elena», murmuró, «respira, no tienes que aguantarlo todo dentro por más tiempo». Ella asintió, pero las lágrimas se derramaron más rápido ahora, rompiendo la represa que había construido dentro de sí misma. Se llevó una mano a la cara, avergonzada, pero Sebastián negó suavemente con la cabeza. «Deja que lo vean. Esto no es debilidad. Esto es libertad». Y entonces, ella se soltó. Sus sollozos fueron suaves al principio, casi silenciosos, pero resonaron con crudeza. Meses de silencio se derramaron de ella. Cada insulto, cada noche solitaria, cada palabra cruel que Alejandro le había lanzado. La multitud, que una vez había susurrado contra ella, ahora la miraba con reverencia. No había lástima en sus ojos, solo asombro por una mujer que había soportado la traición y se había erguido por ello. Las lágrimas de Elena brillaban bajo las arañas de cristal, transformando la sala. No eran las lágrimas de una mujer rota, eran las lágrimas de la liberación, de una carga levantada. Y con cada una que caía, se sentía más ligera, más libre. Pensó en el cuarto del bebé que había pintado sola, en las nanas que había susurrado entre lágrimas. Pensó en el bebé que pateaba dentro de ella, un latido de esperanza que la había mantenido viva cuando todo lo demás se sentía perdido. Esta noche, ese niño no crecía a la sombra de la vergüenza. Esta noche, estaban de pie juntos en la luz. Una mujer de la junta directiva, una matriarca vestida de seda esmeralda, se acercó y tocó el hombro de Elena. «Querida», dijo suavemente, «no te avergüences de esas lágrimas. Son la marca de la fuerza. Nos has recordado a todos cómo se ve la dignidad». Otros asintieron, murmurando su acuerdo. La marea del juicio había cambiado por completo. Elena ya no era la esposa olvidada.
Era la heroína de la noche. Alejandro, de pie solo con los puños apretados, se veía más pequeño que nunca. Ninguna palabra podía ahogar la imagen de su esposa llorando lágrimas de triunfo frente al mundo. Él había intentado romperla, pero sus lágrimas le dijeron a todos la verdad. Ella era inquebrantable. Elena se secó la cara suavemente, su respiración temblando. Miró a Sebastián, quien le dio un gesto tranquilizador. Y luego sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa que era a la vez frágil y feroz. Pensé que llorar me hacía débil, susurró, pero se siente como libertad. La multitud estalló de nuevo, no con susurros, sino con aplausos que sacudieron las arañas. Esta vez, Elena no se inmutó. Dejó que la inundaran, una marea de validación, de liberación, de justicia largamente esperada. Sus lágrimas se habían convertido de símbolos de dolor en prueba de supervivencia. Y en ese momento, Elena Torres no solo era libre, había renacido. La caída y el nuevo comienzo. Los días que siguieron a la gala fueron una tormenta de titulares. Los periódicos gritaban del escándalo de Alejandro Torres, de las investigaciones de fraude, de su amante que desaparecía de la escena. El imperio que había construido sobre mentiras se desmoronó rápidamente, cada revelación golpeando más fuerte que la anterior. Pero mientras Alejandro luchaba por salvar los restos de su reputación, Elena Torres estaba entrando en un nuevo capítulo. Por primera vez en años, se despertó en el ático sin temor. La luz del sol se filtraba a través de las paredes de cristal, cálida contra su piel, y sorbía su té en paz. No había periodistas persiguiéndola. No había susurros de lástima atormentándola. En cambio, los mensajes de apoyo llegaban a raudales. Cartas de mujeres que se veían a sí mismas en ella, de extraños que le agradecían por mantenerse firme, de madres que decían, «Me diste coraje». Elena no respondió a todos, pero leyó cada uno con lágrimas de alegría tranquila. Había pensado que su historia era solo dolor, pero ahora entendía que se había convertido en un faro. Sebastián la visitaba a menudo, nunca imponente, siempre firme. Juntos discutieron planes, no para la caída de Alejandro, sino para el futuro de Elena. Una tarde, él sugirió, «¿Por qué no usas tu voz para crear un cambio? Has vivido lo que muchas esconden. Puedes darles fuerza». La idea se afianzó. En cuestión de semanas, Elena lanzó la Fundación No Más Invisible, dedicada a apoyar a las mujeres silenciadas por la traición, la humillación o el desprecio. Ofrecía ayuda legal, asesoramiento y formación profesional, herramientas prácticas para ayudarlas a reconstruir. Su historia había inspirado a miles. Ahora se convirtió en una plataforma para transformar vidas. El público la abrazó. Donde el nombre de Alejandro una vez había dominado los titulares, ahora lo hacía el de Elena, pero bajo una luz diferente. Elena Torres, de esposa olvidada a defensora de la dignidad. En el primer evento benéfico de la Fundación, Elena se paró frente a una multitud de partidarios, su vientre más redondo ahora, la fecha de parto acercándose. Habló no con temor tembloroso, sino con la confianza de una mujer renacida. Una vez pensé que el silencio era supervivencia, les dijo, pero el silencio es solo otra jaula. Esta noche estoy libre, y les prometo, toda mujer merece lo mismo. El aplauso fue atronador, pero lo que más importaba era la paz en su corazón. Cuando la bebé finalmente llegó, una hija sana con rizos oscuros y pulmones, lo suficientemente fuertes como para sacudir las paredes del hospital,
Elena la abrazó y le susurró: «Nunca serás escondida, nunca te avergonzarás. Eres la prueba de que la fuerza sobrevive». Las lágrimas se derramaron libremente, pero eran lágrimas de alegría, de catarsis, de un amor demasiado feroz para ser roto. En los meses que siguieron, Elena construyó una vida que era solo suya. Decoró el cuarto de su hija con risas en lugar de lágrimas. Llenó sus días de propósito, rodeada de personas que la respetaban, no por su apellido, sino por su coraje. En cuanto a Alejandro, la última vez que supo de él, estaba enredado en demandas, abandonado por sus aliados, un fantasma del hombre que una vez fingió ser. Pero a Elena ya no le importaba. Su caída no era su victoria. Su victoria era estar de pie en la luz, sosteniendo a su hija, viviendo una vida de dignidad. Una tarde, mientras miraba las luces de la ciudad parpadear fuera de su ventana, Sebastián se detuvo. La miró a la bebé en sus brazos y sonrió. «Eres la persona más fuerte que he conocido, Elena. No lo olvides». Ella le devolvió la sonrisa, cansada pero contenta. «No lo haré. Ya no». Y por primera vez en años, la historia de Elena Torres no terminaba con traición o humillación, sino con paz, justicia y un futuro más brillante que cualquier araña de cristal. Ella había caminado a través del fuego y había salido entera. El mensaje final. Así llega nuestra historia a su fin. Pero, mis queridos amigos, si todavía están aquí conmigo en este momento, significa que algo en este viaje les tocó el corazón de alguna manera. Quizás han pasado por el silencio, la traición o momentos en los que se sintieron invisibles. Quizás han cargado con cargas que nadie más podía ver. Y sin embargo, todavía están de pie. Eso por sí solo es poderoso. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa». La historia de Elena nos muestra exactamente eso. El dolor no nos define, pero cómo nos levantamos después del dolor, sí. Marco Aurelio también escribió: «El obstáculo es el camino». Las mismas luchas que enfrentamos pueden convertirse en el camino que nos lleva a la sanación, la fuerza y la dignidad. Así que dejen que la historia sea más que un drama. Dejen que sea un recordatorio. No son débiles por derrumbarse. Son fuertes porque pueden volver a levantarse. Y si Elena pudo convertir su humillación en libertad, quizás esta noche sea la noche en que ustedes también recuerden su propio valor. Si esto los conmovió, por favor, denle un me gusta, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Sigamos caminando juntos en este viaje, más fuertes, más sabios y nunca más invisibles. Gracias por escuchar.